Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Nuevamente estamos aquí para un tema más de la palabra de nuestro Dios, para meditar, ¿verdad? Y aprender un poco más acerca de la palabra del Señor. En este día tenemos un tema muy interesante que dice así, el tema de hoy es: ¿será agradable delante de Dios que acudamos a las cosas ocultas? ¿Será agradable delante de Dios que acudamos a las cosas ocultas? Bien, en este día vamos a ver acerca de este tema que pues sin duda es muy necesario para nuestro presente, ya que vivimos en un mundo en el cual la maldad va creciendo más y más y se va encubriendo, esta maldad se va encubriendo de cosas aparentemente buenas. Este tema tiene cierta relación, ¿verdad?, con el tema que vimos hace unas semanas atrás en mi video pasado. Veíamos acerca de que si se podría mezclar el bien con el mal. Y llegamos, ¿verdad?, a la conclusión, basándonos en la fiel palabra de nuestro Dios, de que no es posible. No es posible que se mezcle el bien con el mal, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver este otro tema que va de la mano con aquel y nos preguntamos: ¿será agradable delante de Dios que acudamos a las cosas ocultas? Habemos personas, ¿verdad?, que estamos seguros que esto no es posible, que nuestro Dios, ¿verdad?, no se agrada de que acudamos a esas cosas ocultas, ¿verdad? Pero si tú eres de las personas que todavía sientes curiosidad, ¿verdad?, por estas cosas, pues esta es una prédica que necesitas ver para adentrarnos en las escrituras de la palabra de Dios y ver qué opina nuestro Dios al respecto, ¿verdad? Y con todo amor y cariño hacemos esta prédica para alcanzar a aquellas personas que han caído en las garras del enemigo por trampa, ¿verdad? Porque el enemigo es muy tramposo y él busca la manera de atraer almas a sus corrientes, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles serán esas cosas ocultas a las que nos estamos refiriendo en esta hora? Bueno, son, por ejemplo, la adivinación, la lectura de cartas, la lectura de la mano, los horóscopos, sí, los horóscopos también, aunque parecen aparentemente inofensivos, pero tienen mucho que ver con el ocultismo, con el espiritismo, ¿verdad? Y otras cosas más. Hay sin duda una variedad de estas maldades que el enemigo ha creado para que la gente se desvíe de encontrar el camino correcto, que solamente es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el único camino correcto. Entonces el enemigo se ha empeñado en crear muchos más caminos que aparentemente nos llevan a lo bueno, pero no es así. El único camino correcto a lo bueno, a lo perfecto, que proviene de la voluntad del Señor, es solamente Jesús, como lo vamos a ir viendo más y más a través de esta prédica y obviamente de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y es muy bien sabido que muchas personas recurren a esto. Muchísimas personas recurren a este tipo de corrientes, ¿verdad?, de cosas ocultas. Inclusive algunos que son cristianos aún recurren a la hechicería, a la brujería, a rituales de sanidad, ¿verdad? Por ejemplo, y estas personas que acuden a rituales de sanidad, pues son personas que por la desesperación, ¿verdad?, de encontrar salud, caen en las trampas de Satanás. Les dicen, este remedio, y a veces no es un remedio natural solamente, sino que conlleva hechizos y sabrá Dios qué más, ¿verdad? También los hay, amarres amorosos, hay de todo tipo, ¿verdad? Hay una gran variedad que el enemigo ha hecho para que más y más personas caigan en estas trampas. O también hay cosas más comunes, como por ejemplo saber algo sobre el futuro. Esos son los horóscopos, ¿verdad? O cosas más, ¿verdad?, que adentran más a las personas al ocultismo. También hay personas que acostumbran consultar a familiares muertos y muchísimas otras más
variedades que al principio parecen inocentes, parecen inofensivas, parecen cosas comunes, pero no lo es, ¿verdad? Y nos parecen común porque a donde quiera que vamos caminando, vemos, no, pues aquí hay lectura del tarot, por allá otra persona que lee la mano, a veces vamos al parque, a la plaza, y ahí hay personas que se dedican a ese tipo de cosas, en los mercados, ni se diga, ¿verdad? Y nos parece ya algo tan común que de repente nos cae la curiosidad de saber cómo es que te lean la mano, cómo es que te lean el tarot, las cartas, ¿verdad? Y caemos en las trampas de Satanás. Y hoy vamos a ver eso, que no debemos de caer en esas trampas que Satanás ha puesto, y el Señor nos libra de cada una de esas trampas en caso de que ya hayamos caído, ¿verdad? Hay quienes también, déjenme decirles, hay quienes aconsejan buscar o invocar un guía espiritual. ¿Y qué es ese guía espiritual? Pues es un demonio, ¿verdad? Pero bueno, así le llama la gente, un guía espiritual. Entonces, estas son algunas cosas de las que yo les he mencionado, y hay otras más que parecen menos peligrosas aparentemente, pero son igual de peligrosas, te llevan más y más a la maldad. Por ejemplo, el juego de la Ouija, ¿verdad? Ese es otra cosa muy que da curiosidad, ¿verdad? Pero que es una puerta al enemigo. Y cabe mencionar que en sí no es un juego. Hasta las mismas personas que se dedican a eso, a promoverlo, ellos dicen, no es un juego, es algo más, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, yo quisiera mencionártelas todas, ¿verdad? Pero no me alcanza el tiempo para mencionarlas todas, porque sin duda hay una grandísima variedad de trampas parecidas a estas que el enemigo ha puesto para que mucha gente caiga en ellas y nos apartemos de la voluntad del Señor. Mas, sin embargo, vamos a ver lo que nuestro Dios ha ordenado en su palabra a su pueblo acerca de esto, ¿sí? Porque de repente yo sé que nos da curiosidad de conocer esas cosas, o a veces nos da hambre de poder, ¿verdad? Quisiéramos controlar a otra persona, quisiéramos controlar la mente de otra persona, sus actos, ¿verdad? Y cosas así, y nos da curiosidad conocer ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero veamos a través de la palabra de nuestro Dios qué piensa nuestro Dios al respecto. Ese es nuestro primer punto en este tema, lo que Dios ha ordenado a su pueblo acerca de lo oculto. Y para esto veamos en la palabra de nuestro Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 14. Nos dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El Señor las llama abominaciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Amén. Es un hermoso pasaje que está súper bien explicado acerca de que no debemos de acercarnos a ese tipo de personas que se dedican a esas cosas ocultas, ¿verdad? A la adivinación, agorero, sortílego, mencionó, ¿verdad? Hechicero, encantadores, adivinos. Y todos estos, a lo mejor algunos no conoces muy bien los términos como los agoreros, los sortílegos. Pues bien, en pocas palabras te lo puedo explicar. Todos ellos, los agoreros, los sortílegos, ¿verdad? Ellos se dedican a predecir, a adivinar el futuro. Así que son casi la misma cosa, ¿verdad? Son lo mismo, pero nuestro Dios dice, no se acerquen a ninguno de ellos, no los consultes, ¿verdad? Y esto al final es como firmado por nuestro Dios, porque el último versículo dice,
Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. No nos lo ha permitido nuestro Dios, ¿verdad? Él en su infinita misericordia nos dice, no lo tienen permitido. Y como hijos obedientes de Dios, con eso nos debería de bastar para alejarnos de esos caminos, ¿verdad? Pero Dios nos conoce perfectamente bien, sabe que el humano, su fe es muy frágil, ¿verdad? Y luego es tentado por la curiosidad, tentado por el enemigo. Así que hay muchísimos más pasajes en la palabra de Dios que vamos a ver, de los cuales nos llaman la atención de no acercarnos a ellos, porque como vimos en este pasaje, dice que son abominación para nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Celestial es santo, Él es lo más santo que existe, lo más bueno que tú puedas conocer. Así que si tú y yo somos hijos de Dios, es mejor que nos alejemos de todas estas cosas. ¿Que nos da curiosidad? Pues sí, yo lo sé que sí. Nos da curiosidad de saber el futuro, de saber qué nos depara el mañana o de aquí a un mes, ¿verdad? Pero debemos de aprender a poner todo en las manos de Dios y aprender a confiar en Él, ¿verdad? Y en Levítico 26 vamos a ver qué más nos sigue diciendo nuestro Señor acerca de consultar a este tipo de personas. Levítico 26. Vamos a ver qué más nos dice nuestro Señor, porque Él nos dejó una instrucción para todo lo que vivimos en nuestra vida diaria. Levítico 26 nos dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro con la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Amén. Otra vez un pasaje que termina nuestro Dios, ¿verdad?, hablando y diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Que les quede claro, ¿verdad? Sin duda nos quería decir nuestro Dios, yo soy santo. Lo recalca en este hermoso pasaje, dice, santifíquense y sean santos. Dejen eso sucio. Para nuestro Dios, todo esto que se ha mencionado, las cartas, la adivinación, los agoreros, ¿verdad? Bueno, tú dirás, en ese momento no se mencionaban las cartas, a lo mejor todavía no existía, pero ahora la hay, y nuestro Dios nos dice, no se acerquen a cualquier cosa de eso. Adivinación engloba todo eso, porque supuestamente la lectura de cartas del tarot, ¿verdad?, te revela tu futuro, te revela lo que te va a pasar en un mes, en un año. Entonces eso es adivinación. Ahí está dentro, ¿verdad? Y el Señor nos aconseja no acudir a este tipo de personas, porque dice que cualquier persona que los atienda, que acuda a ellos, dice que será cortado de su pueblo, ¿verdad? Así fue la ley de Dios, así fue escrita. Y hoy en día nuestro Dios es misericordioso, claro que sí, pero sin duda que enfrentaremos consecuencias si prestamos oído a este tipo de personas. Y quizás hemos llegado hasta aquí y aún me dirás, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a buscar evidencias en el Nuevo Testamento y vamos a ver ahora en segundo lugar qué dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo al respecto. Vamos a San Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos a ver qué dijo Jesús de sus propios labios acerca de lo oculto. San Lucas capítulo 10, versículo 19, nos dice de la siguiente manera. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. ¿Te fijaste muy bien en lo que dice este hermoso versículo de la palabra de Dios? Es solo un versículo, pero grandes cosas nos dice el Señor aquí, ¿verdad? Nos dice que Él nos da el poder para derrotar a Satanás y todo lo que de Él se desprenda, y sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada os dañará, ¿sí? Nuestro Señor nos dice que lo derrotemos.
no que nos unamos a ellos, ¿verdad? Él nos dice que estemos contra ellos y que lo derrotemos, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Dice, aquí os doy potestad, os da el poder de hollar serpientes y escorpiones. Cuando él mencionó serpientes y escorpiones, él hablaba en parábolas, ¿verdad? Tú te acordarás, en parábolas, en alegorías. Así que aquí estaba haciendo referencia a los poderes del maligno y a sus demonios, ¿verdad? Así que por esa razón él dice, yo les doy potestad, yo les doy el poder de hollar serpientes y escorpiones, y luego aclara un poco más, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nos llama a vencer al enemigo y a todas sus artimañas. Esas artimañas del enemigo son cada una de las que hemos mencionado. La adivinación, la hechicería, la brujería, el chamanismo, ¿verdad? Y tantas cosas que el mundo se ha inventado, ¿verdad? Pero que tienen origen en Satanás. A todo ello nuestro Señor nos manda a vencerlo, a derrotarlo, porque Él es más fuerte y más poderoso que todo eso. Además, teniendo a Jesús en nuestra vida, teniéndolo a Él en nuestro corazón, no necesitamos nada de lo que Satanás nos pueda ofrecer, ¿sí? Tú te acordarás también de cuando el Señor Jesús fue tentado. Dice la palabra de Dios que el enemigo le dijo, si tú te postras delante de mí, yo te daré todos los reinos de la tierra, todos serán tuyos, tú serás muy poderoso, le dijo a Jesús. Se atrevió Satanás a tentar al mismo Hijo de Dios, y el Señor Jesús lo reprendió y lo derrotó. Así tú y yo, cuando venga a tu mente o cuando venga una persona a quererte decir, tú puedes ser poderoso, tú puedes tener todo lo que tú quieras, ven con nosotros, o ve a consultar a tal adivino, o ve a consultar a tal guía espiritual que te va a guiar a conocer tu yo interior, o te va a llevar a conocer tu futuro brillante, ¿verdad? Tú y yo debemos de reprender todo eso como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? El enemigo cuando tentó a Jesús, él sabía que todo ser humano tiene cierta avaricia, ¿verdad? Cierto orgullo, y obviamente también, ¿verdad? Tenemos esa curiosidad de conocer las cosas. Pero Jesús, el Hijo de Dios, estaba íntimamente conectado con su Padre Celestial, así que Él venció esa tentación. Y tú y yo también podemos vencer la tentación de caer en estas trampas y artimañas del enemigo. Con Jesús en nuestra vida no necesitamos nada de lo que Satanás nos pueda ofrecer, ¿sí? Y tendremos la fuerza para resistirnos a no caer en sus trampas. No necesitamos conocer el futuro como cristianos, porque todo estará puesto en las manos de Dios. Y si mi futuro está puesto en las manos de Dios, ¿qué tengo que temer? Pues nada, ¿verdad? El Señor sabrá suplir todas nuestras necesidades, porque Él es el Todopoderoso, ¿sí? Y de esto hay evidencia en la palabra de nuestro Dios, de que Él es el Todopoderoso. Y aún los demonios lo saben y lo reconocen. Vamos a ver esta evidencia en la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 3. Aquí los mismos demonios reconocieron el poderío del Hijo de Dios, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a comprobar con la Biblia este acontecimiento. San Marcos capítulo 3, versículo 11, nos dice así. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo del Dios. Amén. Aquí nos habla, ¿verdad?, de un acontecimiento cuando el Señor Jesús se enfrenta a una persona endemoniada, ¿verdad? Y dice que esos espíritus malos que estaban en las personas, esos espíritus inmundos, dice la Biblia, es decir, que eran espíritus no provenientes de Dios, sino provenientes de Satanás, del maligno.
Dice, los espíritus inmundos al ver a Jesús, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué se postraron? Porque reconocieron el poderío de Jesús. Así que si un día una persona te dice, ven con nosotros buscamos en lo oculto lo que con Dios no pudimos encontrar. Hay gente que lo dice, ¿verdad? Pero no caigas en esa trampa. Solamente Dios es el único todopoderoso y los demonios lo saben. Pero a sus seguidores no se lo dicen. Satanás no se lo dice a sus seguidores. Satanás sigue aparentando que Él es el único poderoso, pero no es así. Nuestro Señor Jesucristo es el único real, el único Dios verdadero, el único Dios todopoderoso. Y ya que llegamos hasta aquí, cabe recalcar también que no hay magia blanca, ¿sí? Esto es algo que debemos de tener muy claro también. No hay magia blanca, ¿verdad? Porque a lo mejor me dirás, bueno, eso es con respecto a esas cosas terribles y tenebrosas, pero ¿qué hay de la magia blanca? Bueno, pues de una vez les decimos, ¿verdad?, que no existe esa magia blanca, esa magia buena aparentemente. Nada, eso es un engaño de Satanás que también supo hacer muy bien, ¿verdad? No es cierto, no hay ninguna magia buena porque todo proviene del poder del maligno. Y esto nos lleva al tercer punto, que es una pregunta. ¿De dónde tú crees que proviene el poder de las personas que se dedican a estas cosas ocultas? ¿De dónde vendrá el poder de la adivinación, el poder del esoterismo, el poder de aquella persona que con solo ver tu mano te adivina el futuro? ¿De dónde provendrá su poder? ¿Te lo has preguntado? Quizás jamás te habías hecho esta pregunta, pero déjame decirte que es de vital importancia que te hagas esta pregunta, porque eso te va a ayudar a salir de ese engaño de Satanás. Bien, la palabra de Dios tiene una respuesta para toda pregunta. Vamos a el libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Aquí nos va a dar una idea acerca de dónde provienen esos poderes. Hechos capítulo 16. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Hechos capítulo 16 y vamos a dar lectura a los versículos 16 al 18. Nos dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. ¿Sí? Aquí nos habla la palabra de Dios de un acontecimiento hermoso, ¿verdad? Porque esta persona fue liberada. El apóstol Pablo se encuentra con esta joven, que era una esclava, ¿verdad? Trabajaba para sus amos y lo hacía adivinando. Pero la palabra de Dios nos dice algo importante. En el versículo 16 nos dice que tenía espíritu de adivinación. No adivinaba así porque sí, sino porque en ella, dentro de ella, había un espíritu que le revelaba. Y ese espíritu no venía de Dios. Ese era un espíritu maligno. El espíritu de adivinación proviene del maligno. Nuestro Dios jamás nos dice qué va a pasar mañana, porque Él quiere que confiemos en Él, ¿verdad? Pero como el diablo sabe que eso no lo hace Dios, entonces Él dice, yo lo puedo hacer por Dios, ¿verdad? Para tendernos sus trampas. Entonces, ¿de dónde proviene el poder de estas personas? Del maligno, ¿verdad? Jamás va a provenir este poder de nuestro Dios. El espíritu de adivinación es un espíritu maligno proveniente nada más y nada menos que de Satanás. Así que por esa razón no es bueno acudir a este tipo de personas, ¿verdad? ¿Y qué hacer? En cuarto lugar, ¿qué hacer si nos invitan a participar en alguna de estas actividades?
Ya vimos anteriormente en Levítico 26 que la persona que acudiera, ¿verdad?, a este tipo de personas, nuestro Dios no la veía con buenos ojos, ¿verdad? Y su bendición no estaba con esa persona, porque dice que sería cortado de entre su pueblo. En aquel entonces, ¿verdad?, la persona que acudía a este tipo de personas, pues era eliminado del pueblo, ¿verdad? Porque Dios es un Dios santo y quería un pueblo santo. Entonces todas esas personas eran o expulsadas de la ciudad o, ¿verdad?, castigadas con la muerte. Pero para eso vino también nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a dar perdón, a dar liberación de las garras de Satanás. Y hoy en día contamos con la gracia de Dios. Hoy en día quizás no vamos a morir en alguna ocasión haber acudido a estas personas, porque está la gracia de Dios. Pero que esto no nos dé ocasión para seguir cayendo en eso, ¿verdad? Sino que salgamos de esas trampas de Satanás. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Isaías 8:19. Isaías 8:19. Aquí nos habla también acerca de este tipo de situaciones. Isaías 8:19. La palabra de Dios nos dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Sí, la palabra de Dios se anticipa, ¿verdad? Por eso siempre decimos que la palabra de Dios es muy sabia y tiene una respuesta para todo. Aquí nos habla de que si nos dijeran en alguna ocasión, pregunta, consulta a los adivinos, consúltales a los encantadores, dice la palabra de Dios, que susurran hablándonos. Y dice, ustedes le van a responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultaremos a los muertos por los vivos? Es una pregunta muy lógica que nos hace, que nos invita a ser nuestro Dios, ¿verdad? En caso de que algo así nos suceda. Nos dice, ¿cómo vamos a preferir consultar a Satanás que a nuestro Dios? Mejor como pueblo de Dios vamos a ir y consultarlo a Él, ¿verdad? Y eso es algo muy cierto y muy favorable de hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué haremos si nos invitan a participar de este tipo de situaciones? Vamos a contestar que nosotros preferimos consultar a nuestro Dios y Padre antes que a Satanás y a sus cosas ocultas, ¿verdad? Sus artimañas. Y en quinto lugar vamos a ver cómo Dios habla a las personas que se dedican a esto. ¿Cómo Dios les hablará a las personas que se dedican a esto? Vamos a ver en el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 18. Ezequiel 13, 18 dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Y luego en el versículo 20 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Dice en el versículo 20, yo estoy contra vuestras vendas mágicas. ¿Sí? Hay personas que hacen esto, que hacían desde tiempos antiguos. Dice que hacían vendas mágicas, velos mágicos y cosas que supuestamente traen bendición o te traen magia a tu vida. La magia, ¿verdad?, es algo que es una trampa muy grande de Satanás, ¿verdad?, en la que no debemos de caer. Pero Dios les dice a estas personas, ay de ustedes que hacen este tipo
de engaños mágicos, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios nos llama a no caer en esto y a confesar delante de Dios. Por último, quiero que veamos este punto de confesar a Dios nuestros pecados, de haber acudido a esto oculto, ya sea solo haber participado, solo haber ido a consultar o incluso si te has dedicado a eso. Vamos a ver Proverbios 28:13. La palabra de Dios nos invita a abandonar todo esto, ¿verdad? Proverbios 28:13. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Entonces nuestro Dios tiene misericordia, aun cuando hayamos caído en estas peores cosas. El Señor sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros, y Él espera que se lo confesemos y renunciemos a todo eso y nunca jamás, ¿verdad?, volver a confesar algo así. Si tu deseo es abandonar esto, te dejaremos por ahí un video para que tú hagas tu oración de fe y le confieses al Señor todo en lo oculto, en lo que hayas caído, y recibas a Jesús como tu Salvador. Que el Señor te bendiga y que sea de gran provecho a tu vida espiritual esta palabra.